Ben, vamos a comenzar saludando boas tardes a todos e a todas e queremos facer antes un comentario. Esta conferencia dáse a suxerencia de un ateneísta que temos esa suerte, que ao mellor neste momento non dábamos a conferencia e animamos os ateneístas que fagan suxerencias, non ten que ser desde as seccións, senón os propios ateneístas poden cursarllo á xunta directiva e encantados de facer algunha, de que a suxerencia vaya pa diante. Ben, pois este luz no Ateneo dámonos a benvida ao profesor Raimundo Mateos Álvarez. Para min é unha satisfacción poder facer esta presentación, pois compartimos experiencias profesionais e persoas comuns. Ben, o tema a tratar é a pandemia, a saúde mental e a enfermidade mental en Galicia. É un tema interesante e, sobre todo, moi importante. Sabemos que nos últimos anos houbo cambios profundos no sistema de saúde mental, na asistencia e nos seus modelos. Todo isto proporcionou, entre outras cousas, que os coidados das persoas con doencias mentais fosen recaendo cada vez máis nas familias, coa consiguiente carga emocional e desgaste para elas. A crise económica do 2008 trouxo cambios e empeoramento deste sistema, pero, sobre todo, fixo a pandemia, que é xustamente o tema que nos vai a tratar hoxe o profesor Mateos. Estuda Medicina en Santiago e fórmase na Cátedra de Psiquiatría da USC, a que sempre estivo vinculado ao longo de súa carreira profesional, tanto na dimensión asistencial como docente e investigadora. A liña marco da súa investigación é a epidemioloxía psiquiátrica, de campo e clínica. Os estudos recurrentes foron os estudios de prevalencia e factores de risco das enfermedades mentais en Galicia. Xa nos comenzos da súa formación, desenvólvese un gran proxecto na investigación dirixido polo Departamento de Psiquiatría sobre saúde mental na poboación galega adulta, na que el participa activamente e desde os comenzos e que dá lugar á súa tese de doutoramento. Anos máis adiante, dirixe o estudio epidemiolóxico sobre prevalencia dos trastornos mentais en Galicia, encargado por a Consellería de Sanidade e a Sociedade Española de Epidemioloxía. Ademais, ten traballado na adaptación de instrumentos da avaliación clínica ao campo galego, como, por exemplo, a telepsicoxeriatría, da cal foi pioneiro. Do mesmo xeito, estudiou as necesidades das persoas maiores e a carga aos cuidadoras. É psiquiatra, psicoterapeuta de grupo, profesor titular de psiquiatría, con praza asistencial vinculada ao Hospital Clínico Universitario de Santiago. Máster en Dirección e Xestión de Centros Gerontolóxicos e desde hai 30 anos lidera a Unidade de Psicoxeriatría de Santiago de Compostela, primeira e durante moitos anos en Galicia. Docente do Máster de Psicoxerontoloxía da USC e colaborador docente xerontolóxico de outras universidades, da Universidade Autónoma de Barcelona, da Universidade da Coruña, da de Oporto e da Universidade Nova de Lisboa, entre outras. É académico correspondente da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia. Membro do Comité Editorial e revisor de varias revistas de ámbito psicoxeriátrico nacional e internacional. Foi membro da Xunta Directiva da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía.
presidente da Sociedade Española de Psicogeriatría, vicepresidente da Sociedade Europea de Xeriatría e presidente da Asociación Internacional de Psicogeriatría. O profesor Mateos é un profesional comprometido dende a sanidade pública ao longo da súa carreira, o que hoxe lle damos a palabra para que nos fale do tema a tratar. Muchas gracias. Bueno, en primeiro lugar, sinceramente, non só protocolariamente, sinceramente, gracias aos que fan posible que eu este aquí, por esta invitación, o comité organizador, a dous amigos, claro, Marisa, Manolo Rivadulla, profesor Rivadulla, é para mí unha satisfacción, un honor e, sinceramente, un reto, porque quero explicarlo. Dicía antes, algúns dos amigos que me escoitaban, a primeira vez que dou unha charla para xente tan ilustre, pensaban que estaba tomando pelo, pero a maioría de aquí, isto é unha charla aberta á sociedade e xente de distintas edades, pero a maioría teñen un perfil común, xa mo dixeron que a maioría son xente xubilada, pero xente xubilada activa, que aparte de vir a esta charla e manter esta institución activa polo que vexo, para min ocupa un tema de reflexión. Ustedes saben, pola presentación, algúns me conocen, que levo prácticamente toda a miña actividade profesional a asistencia dedicada ás persoas maiores, e francamente comprometido, como puideron darse conta, con este eido. Obviamente, me preocupan as persoas maiores, enfermas, que o lugar de trabajo, pero eso, desde esa atalaya, pues, lóxicamente, levo 30 anos reflexionando sobre o envellecemento dos demais e do meu, claro, e da sociedade e o que significa. E hai algo que nos últimos anos, lóxicamente, cando ve o veciño afeitarse, pois, claro, vai preparando as barbas. Claro, vai aproximándose a esa edad curiosa que chaman a xubilación. E hai un colectivo moi grande, cada vez máis grande, de xente que está xubilada, con máis ou menos anos, que algúns consideran que están descansando, pero moitos outros que queren seguir contribuindo á sociedade. E a sociedade, hoxe, non lles dá moita oportunidade, e senón poden contradicirme despois ao final. E justamente eu penso que este segmento de población cada vez vai a ser máis importante. Pode serlo, e se me permiten, amistosamente debe serlo, casi lles impoño a obligación. Porque dentro de pouco eu estarei aquí, tamén en ese. É un sector que, vou a dicir, temos que contribuir dunha forma absolutamente activa, e pode ser moi importante a sociedade. Pero, bueno, esa é outra charla, non é a que me chaman, pero quero dicir con isto que me tomei con moito cariño a preparación desta charla, e nese sentido, si é a primeira vez que veño con esa actitude para un colectivo que sei que ten estas características. Sinceramente, pois é un honor para mí. Bueno, me dixeron que falara da saúde mental, tiña que ver ca pandemia. Bueno, claro, saúde mental, a pandemia, pois habrá que comparar algo de antes e despois da saúde mental. Bueno, cando a un lle dan un tema, pois pensa nunha alegoría. Pero, claro, eu sei que calquera tema que un trate, pois, a pouco que pense, hai máis dun punto de vista. Esta imaxe moi coñecida da psicoloxía, pois, os que non a conocen, pois miran un ratiño e verá que cambia o tema, o contido da imaxe rapidamente. Entonces, toda a realidade, según como se mire, ten máis dun punto de vista. Bueno, todos os que están aquí a súa edade xa o saben iso.
Os máis novos igual non, pero isto o saben todos. Bueno, pode ser máis complicado porque hai distintos puntos para observar a realidade. E no eido das enfermedades mentales pasa eso. Ademais, ten a complicación de que todo o mundo sabe sobre a enfermedade mental. Aquí todos saben. Todo o mundo ten unha opinión asentada. De outras cousas non, pero que será a saúde mental, todo o mundo ten unha opinión. O tema é complexo, pero non sei se todos xa se decatarán de que é aínda máis complexo. Porque este elemento do que eu tiña que falar, esta forma parte, esta é a alegoría que mellor encontrei, porque hai os problemas de saúde mental, hai que polo no seu contexto social, hai que ter en conta a organización asistencial, as características, a situación económica desa sociedade, o contexto político, que somos seres humanos, o contexto profesional, e sempre que falamos de seres humanos, de saúde, de enfermedade, que falar de dereitos. Entón, claro, xa cada vez máis complexo o paquete este que parecía que non era nada, e sobre todo, pero ademais me dixeron antes e despois da pandemia e todo isto. Entón, bueno, esta obra de arte que me encontrei é unha alegoría sobre o paso do tempo, que, claro, se leva as cousas e ademais, pois, é moi interesante, porque se tamén un se para a mirar, pois, a veces as cousas que parecen que van perdidas, pois resulta que forman imaxes antes e despois. E eu me atrevín a dicir, bueno, case mellor falo do meu, dos vellos, que é o que coñezo mellor, non mellor de todo. Digo, bueno, pois de toda a enfermedade mental, pois bueno, pois claro, non podo dicir que non. Se son profesor de titular de psiquiatría, teño que falar de todo. Entonces, despois de darlle voltas, este é o croquis para non perdernos. Primeiro, hai que decir, e penso que é unha charla divulgativa, deixar claro o que entendemos por eso que as consecuencias na saúde mental da pandemia. Bueno, que é a pandemia sobre a saúde mental? Conceptualizar eso, bueno, pois, darei unha pincelada, que foi no mundo, que foi en España, a ver se en Galicia houve unha cousa máis específica, pero, claro, se falamos de que tuvo unhas consecuencias, entonces eu sou médico, entonces habrá que atendelo. Entonces temos que entrar na asistencia. Se entramos na asistencia, hai que falar de como estaba a organización da atención. Entonces sí que hai que remontarse como estaba, como está, dicir algo dos planes, cal é a infraestrutura para facer frente a estas situacións. E, bueno, e ao final, pois, de onde vimos e a onde vamos, pois vamos a reflexionar hacia onde parece que vamos. Bueno, o tema parece, se encima temos en conta que algúns dos elementos, pois, bueno, xa lles chegan estes momentos, están bastante quentes, pois digo yo, pois isto sí que parece un tema o suficientemente complexo. E creo que habría que recurrir a uns dos superhéroes da miña infancia. Probablemente había que vir con este talante para falar deso. Bueno, despois destos, eu tuve outros superhéroes. E, co permiso de Marisa, quero dicir que cando estaba preparando esta charla, máis dunha vez dixi, aquí, que demonios diría o profesor Antonio Rodríguez López, o meu maestro, para os que non o superan, e que, francamente, despois de tanto tempo, Marisa, pois moitas veces sígueme inspirando en momentos como este. Bueno, a pandemia hai que conceptualizalo aquí como un factor estresante. Falase moito do estrés, e os factores estresantes producen alteracións como consecuencias do estrés. O tema do estrés hai que dicir que palabra
polisémico, unhas veces o estrés se concibe como causa, como problema, isto é estresante, me está estresando, e outras veces dicimos estou estresado, é o resultado. É un tema complicado, según como se explique. Bueno, creio oportuno traer unha pequena... Bueno, esta é a clasificación das enfermedades mentais, a 10ª clasificación a que todavía seguimos usando os clínicos, está aprobada a 11, pero bueno, non está na clínica. E a mí me gusta máis esta, tamén é certo, pero é que usamos. Entonces, básicamente, cando hai un factor estresante, cando é isto que se chaman os acontecimientos vitais estresantes, cando ocurren cousas, a maioría das veces inesperadas, se producen este tipo de reaccións psicolóxicas. Pode ser unha reacción a unha situación de estrés agudo, se chama así, reacción a estrés agudo, o estrés postraumático, que bueno, últimamente se fala moito del, todo isto vou a definilo brevemente, probablemente isto que máis coñecemos todos, os trastornos adaptativos da vida normal, temos que irnos adaptando aos problemas da vida. Bueno, vamos brevemente a conceptualizar isto. Entonces, cal é unha resposta psicolóxica xeral ante os acontecimientos estresantes agudos? Isto é a resposta ao estrés agudo. Cando ocurre algo moi brusco, moi importante, pues un pode pensar, pues, un incendio, cataclismo, pandemia, claro, que veu de repente, que é o primeiro que ocurre, concebido como algo súpeto, xeralmente inesperado, se inesperado todavía é máis impactante. Entonces, claro, hai un sentimento de peligro, e o peligro nos produce medo, e se é unha perda, é fácil que se produzca depresión, xa un trastorno mental definido que se desenrola a partir de aí. Pero que o corpo tamén, isto é o mente, o que temos na mente, pero o corpo responde automáticamente. Entón, todo o sistema nervioso vegetativo se pon hiperactivo, cada un o seu xeito. A un son as tripas, a outro é o corazón, bueno, cada un sabe as partes do corpo que se alporizan cando ocurre isto, non? Cando é unha perda, o corpo acaba cansado, tirado. Esa é a resposta do corpo. E claro, a eso un vai intentando reaccionar con mecanismos psicolóxicos que se chaman de adaptación, estrategias de afrontamento, en outras concepcións psicolóxicas, mecanismos de defensa. Ben, a mente intenta reparar eso e vai intentando conducir a situación. Cales son esas estrategias de afrontamento? Pois son, como todos sabemos, de dous grandes tipos. Claro, adaptativas, nos vamos adaptando, a mellor adaptación é pedir axuda, eso que a veces costa tanto, pois é o mellor, cando un está sobrepasado, o mellor é pedir axuda a alguén que poida axudar. Eso, sobre todo, os profesionais decimos eso, pois pidan axuda aos profesionais, claro, pero bueno, os veciños, os amigos, pedir axuda cando un non pode máis, pedir axuda. É unha estrategia adaptativa normal. Empezar a planificar, facer planes, pouquiño a pouco, probablemente día a día. Confrontación, se hai problemas, se iso ten que ver cos dereitos, un intenta reivindicar e conseguir que os seus dereitos intentar convencer a outros para ir resolvendo todas estas son estrategias adaptativas, pero nós sabemos ben, todos o sabemos, que cando despois de problemas desta naturaleza hai outras estrategias, claro, que non son nada adaptativas. Primeiro, pois, é o que na nosa cultura, pois, botamos mandel, pois, as grandes penas se afogan e xa está. O que pasa é que sigue aí o problema, sigue aí o problema, pode ser o alcohol, poden ser os medicamentos, a veces usados con esa finalidade. Quen dice alcohol, evidentemente, outras drogas, pero convén por na nosa terra o alcohol, ese alcohol que ben tomado é tan bo con bons platos da terra, pois tamén sabemos que mal tomado pois produce grandes estragos, non? Condutas autoagresivas, pois sí,
pois cando hai moitos problemas, o ser humano, a veces, en vez de ir a resolver os problemas, o que acaba é atacándose a un mesmo, non? Condutas aparatosas, histriónicas, agresivas. Tiñamos un problema e acabamos tendo nós problemas cos que están ao noso lado, a veces cos que nos queiren axudar. Todo eso son posibles respostas en esas situaciones de afrontamento. E pois está o tema do estrés postraumático. O estrés postraumático, por definición, postraumático é unha resposta tardía, é dicir, que aparece máis tarde. O tarde son semanas ou meses. Clásicamente, a veces o coñecíamos das películas, probablemente a maioría que estén aquí coñeceron isto nas películas do Vietnam, no seu momento, cando o marine volvía a Estados Unidos e nos contaba que tiña e aparecía unha guerra ali, moito máis dura incluso que a que había tido na xungla vietnamita, non? E rememorando aquilo. Bueno, pois eso que antes estaba claro que era ante situacións de guerra ou de grandes terremotos ou todo eso, se foi conceptualizando e ora pois hai un estrés postraumático máis próximo, porque realmente conceptualmente é así. E algúns exemplos son situaciones de grave horror, e podemos pensar, pois eso, situaciones de violacións, torturas, etc., poden dar lugar á reacción de estrés postraumático. Pois tamén en situacións de alto estrés, unha pandemia en algúns dos aspectos podería a xente que reaccionara por las vivencias que tuvo, pode ser o que experimenta a persona, pode ser un testigo de unha situación cruel, é dicir, nunha situación de tortura contemplada por outra persona, tanto a persona torturada como o que está contemplando aquela pode desenrolar, ao cabo dun tempo, estrés postraumático. Son situaciones típicas. Bueno, creo que ustedes, non vou abundar aquí, pero na nosa terra e durante a pandemia vimos situaciones horrorosas. Eu, sobre todo, pensando en persoas maiores, pois non quero recrearme, pero realmente sobraron situaciones horribles, unhas presenciadas e outras semipresenciadas. E son cousas que podían tamén ir por aquí. Entón, eso serían... E cal é a clínica? Cales son as manifestaciones de un estrés postraumático? Por unha parte, pois o sistema nervioso vegetativo pois está totalmente descontrolado, entonces hai moita ansiedade, a ansiedade se manifesta e o corpo se altera, se alporiza, é frecuente que a persoa este irritable e intratable, lóxicamente non durme ben, se non durme ben o día seguinte está máis irritable, un círculo vicioso, e en esas condicións, pois, se ten que facer algo non se concentra. Bueno, esa é consecuencia da hiperactivación vegetativa. Unha cousa característica do estrés postraumático é o que chaman os ingleses flashback, é dicir, volver a ver a película, aquela película, o horror, aquela situación de horror. Aquelo que nas películas do Vietnam, despois houve outras guerras, tamén hai outras guerras, e as que están vindo, guerras é unha constante da humanidade, está claro. Pois, eso de volver a ver a película do horror, pois é unha característica da situación de estrés postraumática. Non pode librarse desas películas horrorosas. Claro, a persoa intenta evadirse, e como? Pois se está sentindo cousas horribles, pois o mellor será non sentir, isto é automático. É dicir, é fácil que caiga nunha anestesia emocional, que iso conleva outros problemas tamén na vida relacional. Entón, estes son os tres grupos sintomáticos fundamentales do estrés postraumático. Con todo isto, estou lle dando unha panorama das alteraciones que poden ter calquera persona que haya vivido esta situación da pandemia. En canto ao tema do estrés postraumático, clásicamente xa digo que eran os acontecimientos de unha, terremotos, bombardeos, son as situacións de guerra típicas, pero tamén xa digo que hoxe en día situacións víctima ou testigos de cosas. Evidentemente hai poblaciones máis vulnerables, os nenos, as persoas maiores máis débiles por a súa situación, por enfermedade, por falta de forzas, por abandono. Por suposto, aquelas persoas que xa tiñan un trastorno mental previo
pois entonces son máis débiles, e hai persoas que constitucionalmente incluso teñen unha predisposición a desenrolar ante unha situación traumática máis facilidade unha enfermedade mental. Bueno, hasta aquí estuve dando unha pincelada do que poderían ser estes trastornos, e deixei para o final o máis fácil, que é o trastorno adaptativo, que todos o sabemos, ao longo da nosa vida nos temos tido que adaptar a moitas situacións e pasar por isto un problema de máis ou menos entidades, sea económico, sea un divorcio, sea unha enfermedade dun ser querido, un accidente, tal. Entón, que pasa? Pois como reaccionamos? Reaccionamos con ansiedade, con preocupación, claro, nos días seguintes non nos concentramos, tamén irritables. Se a cousa se complica, podemos desenrolar unha depresión. E sempre que hai isto, esa porta sempre está aberta, sempre a salida de escape fácil que temos, evadirnos da realidade con algún tipo de sustancia, e as máis usadas son as normativas, as que están por riba da mesa, o alcohol, os medicamentos, precisamente os tranquilizantes e outros. Ou a veces os analgésicos, opioides, botar man de todo isto. E, lóxicamente, isto produce máis ou menos alteración no funcionamento social. Bueno, os trastornos adaptativos, claro, son moi frecuentes, frecuentísimos, e, bueno, tamén na clínica asistencial do eido da saúde mental é moi frecuente que a xente veña e, como direi máis adiante, cada vez vai máis xente así. Bueno, este é un esquema que encontrei moi didáctico. Como foi na pandemia? Claro, houve unha resposta inmediata cando foi o peche, non? Claro, aquilo, supoño que nos recordamos. Nos recordamos ou non queremos recordar? Penso que a maioría xa non queremos recordarnos daquilo, non? Pero se nos recordamos que foi eso. Pero despois empezaron a vir problemas, e houve outra oleada desto, e despois nos fomos decatando de que non había suficientes respostas de apoio a problemas de saúde mental, e iso xerou outra oleada, e despois, pouco a pouco, que xa se falaba entonces, empezou a crecer unha ola suave, pero moito máis mantenida, e seguro que está, e se mantén hasta ahora, de problemas que se foron acumulando, e esa é a que agora, pasado o tempo, temos aquí. Entón, seguramente, este é un esquema de etiopatoxenia que explica como o mecanismo de como se produce estas oleadas de estrés con motivo da pandemia. Debe haber unha dirección na que isto funcione mellor. Ben, pois entonces eu vou a dar tamén agora unhas pinceladas epidemiolóxicas dos trastornos mentais constatados na pandemia, apoiándome sobre todo na perspectiva da OMS, que a OMS fala para todo o mundo, pois vamos a apoiarnos aí. As repercusións son graves, tamén o dice a OMS, é dicir, todos o intuíamos, houbo repercusións graves. Se fala que a termos globais do mundo, pois polo menos aumentou a prevalencia das enfermedades mentales un 25%, e os grandes paquetes, son a ansiedade e a depresión. Dito sea de paso, a ansiedade e a depresión son dúas irmáns da familia Monster, que algúns teóricos dicen que son irmáns gemelas, porque a veces é difícil distinguilas unha da outra. Ainda que os psiquiatras a veces decimos ansiedade e depresión, hai moita xente que ten ansiedade e depresión, ás veces máis ansiedade, outras veces máis depresión, non? E iso é a patoloxía máis mental máis frecuente, amorfa, pois iso foi o que máis aumentou. Lóxicamente, se isto acontece en países menos desarrollados, con menos recursos de todo tipo e tamén menos recursos sanitarios, pois máis, iso constatado, como era esperable. Pero hai algúns grupos de poblacións, e ustedes xa o saben, escoitaron, se ten falado nos medios de comunicación, os adolescentes, sobre todo os jóvenes, o aumento foi todavía moito máis fuerte, tamén se fala que foi máis fuerte nas mulleres. E cales serían os mecanismos polos que aconteceu isto? Evidentemente,
é que na pandemia ocurriron, por unha parte, os factores protectores se viñeron abaixo. Bueno, máis ou menos, xa tiñamos un problema laboral e todo isto, pero que de noite a mañán eso se veu abaixo. Un montón, os recordan ustedes de que, claro, aquí, salvo os que traballan nas desgracias, na asistencia e tal, os demais traballos, pues, cando estábamos pechados, pues, a ver, que traballo. Pero que, ademais, o contacto social, que é o que nos axuda aos seres humanos, pois, claro, quedou cercenado, pero que quedou cercenado o acceso aos servicios de saúde. Entón, claro, que o peor que podía pasar, pasou. E, ademais, foi a primeira vez nesta xeración, pois, que levanta a mão quen hubiera vivido unha situación na súa vida destas características. E, claro, viñeron factores estresantes. E que tipo de factores estresantes? Non solamente o medo do que me pode pasar a min, sino o medo que sí sei que lle pasou e está pasando aos meus familiares. E en Galicia, pois, contase por miles. Entonces, claro, eso é, ademais, a inseguridade económica, que xa viñamos arrastrando, pero que se multiplicou durante ese tempo. É unha característica, pois, o desempleo, claro, porque... Entón, claro, se os factores estresantes aumentan e aqueles que normalmente o están atenuando se veñen abaixo, pois, lóxicamente, é fácil entender. Desde un punto de vista científico, e falando, xa digo, en términos moi globais, a OMS dice que todavía falta tempo para estudiar as consecuencias no suicidio. O tema do suicidio, os estudios do suicidio son sempre complexos porque a incidencia do suicidio ten oscilacións que hai que analizar. Se conocen algúns factores, son ben conocidos, como as situacións de desempleo, de situación económicas graves, eso é conocido, a asociación co suicidio. Por tanto, aquí hai elementos que lóxicamente podían explicar, entenderse, que tamén estuveran contribuindo ao suicidio, pero Inda, a día de hoxe, o que se dice que falta tempo para decir científicamente cal foi o impacto, e explicarlo con un modelo científico. Pero sí que se constatou que había un maior riesgo de conductas suicidas, é dicir, desas conductas que non é que se quiten a vida, pero que sí se fan dano, se pon en grave risco a súa vida e a súa seguridade. E isto foi especialmente chamativo nos máis xóvenes. Bueno, e todavía estamos en isto. E incluso aumento das ideas suicidas nos profesionais da saúde. Tamén este é un grupo no que se estudiou moito, non? O dos profesionais. Bueno, creo que todos recordamos, todos entendimos o estrés dos profesionais, nos parecían unhos héroes, aplaudimos, hasta nos quixeron pagar unhas copas de agradecemento, se acordan? E hoxe en día, que caso fai a sociedade aos profesionais da saúde? Deixo aí a pregunta. Cando reivindican ni máis ni menos que os medios para facer ben o seu traballo. Bueno, entonces, sigue dicindo a OMS que houve unha preocupación frecuente nos servicios básicos. Antes falábamos na población. Que consecuencias tuvo sobre os servicios, en este caso de saúde mental? Sin duda, en todos os servicios de saúde a pandemia os alterou gravemente, gravemente nos servicios de saúde mental, gravemente, particularmente tendo que ver cos centros escolares, aquelas actuacións que se facían en centros escolares con programas dedicadas ás drogadiccións. Fácil de entender que isto salta polos aires, porque estas poblacións, lóxicamente, sempre costa moito facer un traballo con xente que ten problemas de adiccións, se o propio servicio non está funcionando óptimamente, as dificultades se multiplican. Se constata que repercute especialmente nas consultas externas, e todos o sabemos máis ou menos, por un, por os outros, que pasa? Pois se suprimen citas, se retrasan, tal.
Tamén os ingresos psiquiátricos, menos e máis cortos. Bueno, menos, entre outras cousas, porque, bueno, xa saben, pero a regla da maioría dos servicios de psiquiatría de España, como en algunhas outras salas médicas, foi reducir e dedicalos a outra cousa. Había que buscar camas do que fora. E tamén se pecharon servicios de psiquiatría para que houbera camas po COVID, claro, evidentemente. Entonces se reduciron, pero, bueno, eso aquí e en todas partes, non? E se se facían, pois son máis acortados. Máis acortados, se supón que, por tanto, o obxectivo terapéutico non se podía lograr tamén. Algúnas formas de intervención claramente evitadas, porque todo o que son técnicas grupais, bueno, son terapeuta de grupo, a mí especialmente me gusta ese enfoque, pero claro, é a antítesis da situación do COVID, non? Bueno, é certo que fixemos o que podíamos, se nos ocurriu por compensar isto, foi moi importante no eido da saúde mental e tamén en outros na medicina o intento de compensar con distintas formas de teleconsulta. Bueno, a primeiro tele é o teléfono, que xa no século pasado usábamos, que é moi útil. Era útil no século pasado e sigue sendo útil. Volvimos a descubrir que o teléfono é útil tremendamente se usamos ben. Pero, bueno, outras formas, por videoconferencia, pois ben, facer a consulta por teléfono e outras formas a través das webs de por información útil con máis ou menos arte e método. Pois, bueno, isto realmente medrou tremendamente intentando compensar eso. E, obviamente, esta brecha aumentou. Esta brecha, o que quero dicir desta brecha é que nos estudios epidemiolóxicos que miden as prevalencias de enfermedades mentales e tamén miden aqueles que miden que tratamentos están recibindo, que parte desa xente enferma ou alterada está recibindo asistencia, tratamento polas súas doenzas, pois, bueno, a regla xeral, lóxicamente, é que solamente unha parte dos que teñen trastornos reciben. Eso é razonable, porque non se pode tratar todas as enfermedades, nin da mente, nin do corpo, porque algunhas se van resolvendo elas e outras, pois, é mellor irlas resolvendo por procedimentos cotidianos. Non daríamos abasto. É un eido moi discutible que porcentaxe ten lóxica. Non hai unha resposta xeral, habrá que dar a resposta dependendo do contexto sociolóxico, económico, cultural, en fin, en tema. Sempre hai unha desproporción, é unha parte, pero esa brecha, esa parte, esa porcentaxe de todos os que son cales están recibindo o tratamento, evidentemente baixou. Subiu a prevalencia e baixou os que recibían tratamento. Por tanto, a brecha dos que probablemente necesitaban tratamento e non o reciben aumentou moito. Eso está claro que ocurriu desde o punto de vista asistencial. Estos son verdades bastante universais. Bueno, e que matices hai en Galicia? Claro, para intentar contestar isto, temos que ambientarnos, claro. Que, bueno, aquí algúns o saben o mellor, pero non todo o mundo pois conoce isto. Nin todo o mundo, evidentemente, a inmensa maioría de ustedes non se dedican a cousas de saúde mental. A veces un o conoce porque lle toca algún familiar, algún veciño, e entón se vai enterando, culturizando de como son estas cousas. Pois, bueno, vamos a dar dúas pinceladas que espero que sean suficientes para ambientarnos de como están as cousas aquí en Galicia. Debo de encontrarlo en algún sitio. Aquí. Ben, entre os estudios epidemiolóxicos, como quedou claro na presentación, eu son un psiquiatra clínico, que me gusta a clínica, ver os pacientes, e a investigación, a liña de investigación fundamental miña é de epidemioloxía psiquiátrica, é dicir, reflexionar, contar as enfermedades mentais, sea na comunidade, sea no eido clínico, contalas, prevalencias, como está esa población, que necesidades ten, como vai cambiando eso ao longo do tempo. Ben, iso é a epidemioloxía, así en poucas palabras. O último gran estudio que se fixo en Galicia é este estudio que, bueno, se glosou varias veces nos medios de comunicación, que no seu momento a Consellería de Sanidade encargou á Sociedade Española de Epidemioloxía Psiquiátrica do cal son codirector. Ben,
Aí están os principales investigadores, a profesora Amado Domínguez, que me acompaña, é compañeira de departamento, que xa entrou tamén en este ilustre grupo de xubilados activos, pois foi, e aínda sigue botando unha mao, en aspectos deste estudio. De todo este estudio, que ten unha inmensa cantidade de datos, e do único que vou a facer para que se intuya, pois é dicir amostras, de unha mostra representativa da población galega de máis de 3.000 persoas, aí está pois indicado representativa xeográficamente, por edades, sexo, etc., etc., pois desa amplia mostra, con unha metodoloxía internacional, con unha metodoloxía da que se está facendo co respaldo da OMS en todo o mundo, os estudios de epidemioloxía psiquiátrica no século XX, con esa mesma metodoloxía, o fixemos aquí en Galicia. E de todos esos datos, que, bueno, xa digo, que teña curiosidade, pois o libro electrónico está publicado e se pode ir ali. Simplemente quixen traer aquí algúns datos. Ao longo da vida, ese estudio puxo de manifesto que en Galicia, con esa metodoloxía, pois un de cada 5 persoas adultas sufriron algún trastorno mental ao longo da vida. Iso é bo dicilo, entre outras cousas, para que isto que se chaman cousas de saúde mental, pois é cousa de todos, porque se non eres ti, pois é o teu irmão, o teu pai, é dicir, alguén na familia o tuvo ou vai a ter, que dicir, algo, mental é cousa de todos. Ben, ahora ben, xa sendo máis prácticos, un índice moito máis próximo é a prevalencia do ano anterior, do ano pasado, quen tuvo unha enfermedade mental. Iso é moito máis útil para organizar a asistencia. En este caso era o 7,4%. Cales son os trastornos máis frecuentes? Os máis frecuentes sempre son a ansiedade e a depresión, en termos globais, pero o sexo influye moito a asociación. Bueno, o sexo, porque aquí non estudiamos xénero, non profundizamos para poder dicir que analizábamos xénero. Entonces, si son as mulleres, isto claramente destaca, si é nos homes, o que pasa en primeiro plano son o abuso de sustancias. Isto é moi frecuente, non é nada novedoso pois na nosa cultura. Aquí hai un dato interesante. Isto está medido con procedimentos científicos que son cuantitativos, que contan os síntomas, que poñen unhas condicións, porque a situación de normalidade e enfermedade pois é un continuum. Igual que pasa ca tensión arterial, aquí os que son médicos e tal, que nos últimos anos os meus alumnos agora hipertensión, xa as cifras son máis baixas que cando eu estudiei a carreira. Había que ter cifras máis altas para chamarse que tiña alguén hipertensión, agora baixaron. Uns dicen que é ciencia, outros dicen que hai que vender máis hipertensivos, é dicir, bueno, probablemente os dous teñan razón. O que quero dicir con eso que no corpo e moito máis na mente non hai nunca unha barreira que diga isto é normal e anormal. Sempre hai unha situación, unha fronteira, unhas veces máis porosa que outras. Pois en este estudio que pasaba é que moi cerquiña do punto de corte dese que se usaba para definir caso, se acumulaba moita xente. Que quere iso dicir? Que, bueno, que estas cifras igual son bastante máis. Porque, bueno, se usou este criterio, mellor dentro de uns anos decimos, vamos a baixar o criterio como as cifras da tensión arterial, pois non suben. A ciencia ten unha parte epidemiolóxica, pois ten esta parte de arbitrariedade, que depende. Bueno, como somos galegos, o depende nos satisface moito, non? E tal, pois depende, non? É isto ou un pouco máis, porque temos este aspecto. Bueno, hai especificidades en Galicia, pois esta é unha das especificidades, que hai moita máis patoloxía por abuso de sustancias que no resto de España. Creo que o intuíamos. Vale, convéntelo en conta. E este era un tema que, bueno, que nos preocupaba moito. En este estudio, a metodoloxía preguntou, con unha metodoloxía aceitada, si clasificou esas enfermedades, esos trastornos, a gravedade. Porque, claro, hai gravedades e gravedades. E o que nos encontramos é que aqueles casos graves
nin siquiera a mitad estaban recibindo. Claro, unha cousa que digamos así en conxunto, que non todos reciben tratamento, claro, pero se falamos dos graves, ou mellor os graves sí que necesitarían recibir tratamento. Entón, claro, que non chegara a mitad sí que era un tema preocupante en un estudio epidemiolóxico. É o que dicíamos aquí. Bueno, por tanto, características de Galicia, máis patoloxía por abuso de sustancias, isto de que un de cada 4 persoas que sufriu un trastorno mental nos 12 meses previos contactou con servicios de saúde mental, pero, sobre todo, o importante é iso, 2 de cada 3 dos casos graves, máis do 50%, e case a mitad, iso en conxunto, ou case a mitad dos graves non contactaron, é dicir, non habían aparentemente recibido ningún tipo de asistencia formal. E iso, así, de entrada, debe de motivar unha preocupación, unha reflexión moi, en fin, parece preocupante. Bueno, en fin, simplemente este tema en estas cidades saliu varias veces na prensa e sin plantexamos aspectos éticos, pois claro, este tema que no ano 2022, cando estaba acabando, pois desde os medios de comunicación nos recorden que levamos 5 anos investigando na nosa cidade unha situación polo defensor do pobo e que as autoridades sanitarias, aínda a día de hoxe, non teñan contestado a esas autoridades, pois é doblemente alarmante, non? É doblemente alarmante. Primeiro, porque o problema non está resolto, pero é que parece preocupante que sean as autoridades as que non fagan caso de problemas desta naturaleza. Entonces, este é parte do contexto que temos en Galicia. Bueno, e despois da pandemia. Ben, aquí vou... Isto sí que, claro, aquí teño que pasar telegráficamente. Eu que fixen unha reflexión personal, falei con algúns compañeiros, oi, a ti que te parece, teño que dar esta charla para esta xente ilustre, axúdame a simplificar, a por cousas que teñan sentido, que tal, e con todo o que me dixeron, evidentemente, eu digo que considero oportuno, pero, bueno, que tamén procurei afinar as miñas cordas. A ver, os términos de que pasa hoxe na sociedade? Sí, que se fala desto. Isto está ben, que se fale de saúde mental. Sí, está ben, todo o mundo fala da saúde mental. Fai 3-4 anos non todo o mundo falaba, reiteradamente. Iso está ben, que, bueno, que nos preocupemos, que nos preocupemos de que hai moito problemática de saúde mental. Está calando nos medios, no discurso político, se fala de saúde mental. Bueno, por tanto, eso podría estar ben, pero por outra parte, como se fala deso, tamén a xente dice, bueno, pois fala desto e tal, pois vamos a tratarnos. Claro, parece natural. Se fala e todo iso, pois vamos a los servicios de saúde mental a tratarnos, porque eu teño un problema desto, xa non hai vergoña, pois vamos a aumentou a demanda. Entón, hai máis problemática, pero ademais a xente quere facer uso dos seus dereitos asistenciais e vamos aí. Cal é o contexto xeral dos profesionales da saúde? Bueno, isto non necesito explicarlo, está na prensa de todos os días, é dicir, están alporizados. Ao parecer están tolos, volveronse tolos, os médicos, os de primaria, están todos tolos, protestando por das partes, puseron estresados, debe ser da pandemia. A impresión de algún compañeiro meu e a miña, parece que isto lle preocupa máis aos profesionais da saúde que a propia sociedade será. Eu lanzo a tempo. Porque non están alporizados polo salario, a veces un pouco tamén sí, pero é que non é iso o que realmente está movendo as movilizacións dos profesionais da saúde en xeral. Aquí. Bueno, e que podemos decir algunhas cousas para contextualizar en Galicia? A resposta das autoridades sanitarias en Galicia
foi pôr en marcha, seguro que teñen oído falar, dun plan de saúde mental que se chamou post-COVID. Bueno, a opinión dos profesionais é que, aprovechando que o Pisuerga, bueno, non, que o SIL pasa por Baumiño, pasa por Ourense, pois eso, aprovechando eso, pois é o plan post-COVID. A verdade é que o plan de saúde mental había un do ano 2006 ao 2011 que entenderán ustedes que non se levou a cabo en aquel momento de cambio político, e a partir de aí se empezou a traballar sobre un novo plan que chegamos ao 20, ao ano 20, e estaba sin facer o plan. Claro, chegou a pandemia, algo había que facer, e entonces sabía que acabalo, e lóxicamente, pois, quizás se acertou co nome, era un plan que había, despois do COVID, pois vamos a chamarlle post-COVID, porque antes do COVID non o había. Entonces, bueno, pero non vemos, claro, non podemos entrar nesta charla, pero que non hai, nin agora, nin nos anos precedentes, un modelo comunitario. Non hai. O modelo comunitario se foi enterrando na atención á saúde mental. Totalmente, non? Pero é que tampouco vemos un liderazgo claro no eido da saúde mental. Non hai un modelo, non hai un modelo global de Galicia como houbo en outros momentos, máis ben hai a sensación de que en cada área sanitaria, a veces en cada hospital, pois se resolve a cousa con mellor criterio local, pero falta un liderazgo na saúde mental. A veces faltan profesionais, claro que falta a multidisciplinaridade, pero a min aínda que isto falta, pero bueno, isto se resolve con máis contratación, se hai falta, bueno, fácil, verdad? Bueno, claro, non costou moito e seguirá costando, porque sempre se priorizan outras cousas, se siguen priorizando outras cousas e non a saúde mental, pero bueno, ben, vamos a, supoñamos que sí, que se contratan máis profesionais de distintas profesións, porque o traballo na saúde mental ten que ser interdisciplinar, é dicir, non só os médicos, nin os psicólogos, os traballadores sociais, os terapeutas ocupacionais, a enfermería, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Non pretendo acabar todo eso, e ademais a xente, o traballo terapéutico, entón serían outros profesionais, o traballo é moi interdisciplinar, moi pluridisciplinar, pero que multi-pluri, non sei para este colectivo se fixeron eles a reflexión. Pode haber multidisciplinaridade e non haber interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade significa que varios profesionais de distintas profesións, médicos, enfermeiras, psicólogos, traballadores sociales, forman un equipo e temos aquí este paciente, temos isto, e vamos a pornos a traballar para isto. E o primeiro é o paciente, e o segundo é o cuidador, e o terceiro é isto. Interdisciplinaria é que o primeiro son eu, e ti despois, e despois o outro, e tal, e aos 5 últimos minutos falamos do paciente. Iso é a pluridisciplinaridade. Cada un fala o que lle parece, e o que lle peta, e o máis importante son eu e o meu gremio. E iso, caricaturizando bastante, é a situación na que estamos, lamentablemente, desde o meu punto de vista. Despois hai un tema que xa levamos moito tempo en isto. Os que vimos a reforma psiquiátrica desde o século pasado e aquela ilusión de que as cousas iban cambiar maravillosamente, nos fomos encontrando pouco a pouco ca sorpresa, e agora xa non son ninguna sorpresa, de que de repente cada vez tiñamos máis xente que viña a pedirnos axuda, pero descubrimos un día que quen pide axuda en saúde mental? Os que non están nada mal. Os que están mal non piden axuda en saúde mental. E os que están regular, esa é a paradoxa. En outros especialidades médicas non, o que máis lle doe, pero saúde mental, o que está peor, non pide axuda. Se resiste todo o que pode, eu non estou todo. Entonces, nos fomos enchendo que a patoloxía esa leve, e eu non digo que ás veces a patoloxía leve é molesta e tamén requere algún tipo de axuda, pode estar ben, e tes o teu dereito. Pero cando dedicamos a maior parte das profesionais da rede asistencial a resolver problemas cotidianos da vida e non nos queda tempo para pensar sobre os problemas das enfermedades mentais, temos un problema moi serio. E ese problema que xa viña acontecendo, agora, pois, cada vez máis.
E isto é moi importante, porque estes pacientes son os que vamos deixando marginados, e cada vez son máis, e aparecen máis exemplos deste tipo de patoloxía. Unha característica no momento actual é que, bueno, hai moito problema nos xoves e se fala moito. E a mí me parece moi ben. Pois, claro, de vez en cuando se fala incluso nos medios de comunicación da necesidade de completar a rede asistencial infanto-juvenil, que me parece moi ben. O que pasa que despois de 30 anos de non ter rede psicoseriátrica, pois, polo menos ter algo elemental. Entonces, claro, todo depende das... E aquí ni siquiera nos lo planteamos. Ni siquiera nos lo planteamos, non? Entonces, temos escasez de profesionais de saúde mental, como en todas partes, claro, pero esta problemática da atención primaria en saúde mental nos afecta tremendamente. Bueno, eu penso que a atención primaria, teño vos amigos na atención primaria, unha forma de traballo e de compromiso meu, como dicía antes Marisa. Eu son psiquiatra, bueno, era profesor da universidade cando empecé a facelo, no hospital universitario durante casi 20 anos, pasei consulta mensualmente un día ao mes en todos os centros de saúde de Vite e de Fontiñas para atender in situ cos colegas de atención primaria os pacientes psicoseriátricos do centro. Por qué? Porque era máis doado para eles, porque podía entenderme mellor co equipo de atención primaria, porque eu entendía mellor o problema, porque se aforraba a molestia de vir encima de vir a casa dos tolos, bueno, por unha serie de cousas que me parecían de sentido común, pero bueno, a cousa ao final, pois todo ten estas aventuras, pois como lle pasaba ao Capitán Trueno, hai que volver para casa en algún momento cando non podes estar en varios sitios a vez. Eu teño moi claro que a atención primaria, que é fundamental para todo o sistema sanitario, para todo, no eido da saúde mental, sin atención primaria non podemos facer gran cousa os profesionais da saúde mental. E a atención primaria está, como ustedes ven, nos medios de comunicación, ou peor. Entón, eso sí que repercute no que facemos. É dicir, que falar da asistencia a saúde mental é un tema moi complexo. Non é solamente que cousas... en esta situación de egocentrismo, habría que dicir selfiscentrismo, non? Que estamos na cultura actual, pois claro, non é só cuestión de que unha profesión diga é que non nos fan caso a nós, non, non, que temos que preocuparnos nós, todos os profesionais, de facer caso aos pacientes, non solamente reivindicar as cuestiones gremiales. Bueno, isto vemos arrastrando desde fai tempos, e cadra algún de ustedes o coñece. A atención nas drogas, que, bueno, en Galicia, no século pasado e durante un tempo, realmente, pois, foi unhas patoloxías, eu dicía a algúns amigos que traballaban isto, que sodes unhos privilexiados, sodes, vamos, un luxo, tiñan uns enormes presupuestos, e algún de ustedes recordará isto. Pero, co tempo, todo iso quedou totalmente desgasado da rede dos Sergas e está totalmente descoordinado. Unha patoloxía moi complicada, totalmente. E viñamos arrastrando e non ten visos de que isto vaya a mellorar. Como eu dicía, levo máis de 3 décadas intentando que quase o modelo de asistencia psicoseriátrica en Galicia e todos os síntomas que hai non é de que non vaya máis, é que claramente parece que non importa a casi ninguén. O cual, pois xa últimamente o decimos, ahora pois estou aproveitando outra caixa de resonancia, volvo a estar na xunta directiva da Sociedade Galega de Seriatría e Serontoloxía, porque desde ali o estamos tamén dicindo, é dicir, isto sí que non hai que non entenda. Nesta cornisa do mundo en que donde a xente vive máis anos, bueno, agora vamos a botar mano da anécdota, temos a vella máis bella do mundo en España, non? Pois, bueno, aquí tamén hai moitos vellos, pero é que aquí hai moitos e dá gusto velos, se os tratamos ben, seguramente será, pois, pola boa comida, seguramente será, porque de vez en cando unha coupiña de algún viño controlado destos nosos, será o que sea, serán os aires, será a terra, será isto, pero
si vivimos tan ben, con tanta calidade de vida, si temos tantos vellos, como non se nos ocurre presumir deso e montar unha industria de como hai que mantelos ben? É dicir, somos o reservorio, seríamos o laboratorio de Europa de como hai que envellecer ben. E o primeiro que hai que facer é aqueles que necesitan atención, atendelos. Pois, non. Non. Todos os que nos dedicamos ás persoas maiores non entendemos. Isto non hai autoridade sanitaria que nos lo pode explicar. Hasta ahora non explicou ninguén. Non entendemos como país que temos máis persoas maiores que estamos na cabeza do mundo, cerca dos xaponeses, e que no futuro vamos estar aí, como non organizamos unha atención modélica ás persoas maiores, porque é o mellor que temos. Pois non. Hai moitos médicos que se están a xubilar nos últimos anos destos que viron a reforma psiquiátrica, que viron a reforma de sanidade, que viron a lei de sanidade, todas estas cousas. E algúns na sala, claro, esa visión, e agora vemos os nosos estudiantes que estudian moito, agora acaban de pasar o MIR e seguramente eso, pero xa non se lles ve, ou creo que non se lles ve a estas novas xeracións. E non se lles ve esa visión social da medicina. O mellor é que non supimos imbuílos dese modelo. Pero claro, estas son as cousas, pasa como a democracia, que se uno na cuida se tambalea. Se non nos damos conta que a organización dos servicios sanitarios ten que estar totalmente imbricada na sociedade, no modelo de sociedade, que definir ese modelo de atención sanitaria é importante, e non é un problema dos médicos, é un problema de toda a sociedade. Se non nos damos conta, pois ao mellor un día se ven abaixo, non? En definitiva, a vivencia, bueno, cada un fala desde o seu punto de vista, pero falo do meu. Creo que somos moitos os que pensamos así no eido da saúde mental, que fai tempo que a cousa non vai nada ben. Uns están queimados, outros descontentos e outros resignados. Entonces, bueno, con todo este panorama, e a pesar de todas as cousas, eso, solamente faltaba decir sí. Gracias, profesor Mateo, por esta conferencia e esta puntualidade. Entón, agora abrimos para as preguntas que supoño que está disposto e encantado de contestar. A ver si... Ali, sí. Querido amigo, en primer lugar quiero felicitarte porque yo no tengo ni idea de psiquiatría, como bien sabes, y ha sido una charla en la que he aprendido muchas cosas. Mi pregunta es, ¿tú crees que esto tiene solución? A ver, tenemos yo creo que, a ver, siendo serios, a ver, tenemos la obligación de buscarle solución a lo que sea. Como dicen salvo la muerte, todo debe tener solución. La verdad es que está esto complicado, ¿no? Si uno analiza todo lo que está pasando en el mundo, pues la verdad es que a veces uno dice, ¿esto tiene alguna solución? Y sobre todo a veces uno dice, pero es que si no hay bastantes problemas para que vengan algunos a inventar hasta guerras así de la noche a la mañana. Esto es una cosa asombrosa. A ver, yo tampoco quiero pensar, a veces pienso, digo, y lo que me contaron a mí, de mis padres, de mis abuelos, digo, aquí se estuvieron matando. Aquí estamos ahora cada vez más enconados, todavía no hemos empezado a matarnos unos a otros. La cosa puede pelear bastante. Vamos a mirarlo con un moderado optimismo o un moderado pesimismo, como quieras. Yo creo que hay que intentar reconducir esto. A mí lo que más me preocupa de verdad
es este sueño que creo que sí que nos ha cogido, yo por lo menos los de mi generación. Es una reflexión que a mí me ha venido a la cabeza, sobre todo con la dichosa guerra de Ucrania, pero es que yo creo que estábamos dormidos y por suerte parece que nos está despertando. Bajando mucho a nuestro medio, yo creo que tenemos que despertarnos. Me preocupa mucho de ese, bueno, esto no, como no lo puede salir bien, pues que lo arreglen nosotros, ya no tiene arreglo. Yo creo que así no vamos a ninguna parte como seres humanos. Creo que la democracia así pues desaparece en un plis-pras y costó mucho traerla, y entonces algo habrá que hacer. O sea que... Y además los seres humanos, cuando nos enfrentamos a las realidades más duras, por duras que sean, pues por lo menos estamos viviendo. Y lo otro yo creo que no es vida cuando no es. Es mi punto de vista. Entonces yo creo que tenemos que intentarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu charla. Realmente, para mí el tema de la salud mental es un tema que he vivido personalmente desde hace ya muchos años y me ha preocupado siempre que ha quedado relegado en las prioridades de la administración sanitaria en general. Yo, de todas maneras, después de la pandemia y después del uso de la guerra de Ucrania, que parece que nos lleva a priorizar pues, inversiones o gasto en otras áreas, por ejemplo en defensa. De todas maneras, creo que hay que ser optimista porque yo creo que los profesionales sanitarios en este momento son muy conscientes de la situación que está viviendo la sanidad pública. Y yo creo que la solución, sin duda, tiene que venir de parte de los profesionales sanitarios y del conjunto de la sociedad, para hacer que las prioridades políticas de la Administración deriven hacia una mayor asignación de recursos y a resolver realmente los problemas estructurales de la sanidad pública en general y específicamente de la salud mental. Porque efectivamente decías que el plan 2006-2011 de salud mental no se ha cumplido. Yo no sé si en este momento existe un plan de salud mental con ese carácter que ya en los años 70, a mediados de los 70, se había impulsado, de ese carácter multidisciplinar e interdisciplinar, del trabajo en equipo de múltiples profesionales, y creo que en ese sentido es un compromiso de todos los ciudadanos en este momento empujar para que efectivamente la sanidad pública se sitúe en el primer plano de las prioridades de nuestras administraciones, y no voy a decir de unas y de otras, y efectivamente resolvamos de una vez la situación realmente deficiente que está teniendo nuestra sanidad. En este sentido, por tanto, yo quisiera trasladarte, por lo menos, mi ilusión, porque esta reacción del sector sanitario y de la sociedad, que creo que se va a manifestar, o vamos a intentar manifestarnos el 12 de febrero, pues haga que efectivamente la sanidad pública recupere la calidad y la ilusión y el servicio que todos los ciudadanos deseamos. Muchísimas gracias. Yo es que aplaudiría. Es decir, totalmente de acuerdo. Es lo que he intentado transmitir. A mí me pareció una tomadura de pelo aquellas copas que nos invitaban a los profesionales de la salud. La verdad me sentó fatal. Me cogí un cabreo. Algunos compañeros digo, pero hombre, vete por ahí que nos dan ahí unos euros para tomar unos... Y lo único que quiero es medios para trabajar mejor. Los medios no nos los dieron. Pero es que ahora, en estos momentos, son los profesionales de la salud los que están
trasladando a la sociedad esta situación y nos jugamos mucho, porque si no somos capaces de mantener unos servicios mínimos de calidad públicos, todo el sistema, es que entonces, ¿qué conciencia social hay? Entonces, yo ahí sí que, ahora es cuando yo pediría a la sociedad, los compañeros, especialmente el ejemplo de atención primaria es que es vital, ¿no? Y yo les voy a contar una anécdota. Como yo me dedico a las personas mayores, hace años, muchos años, pues decía, bueno, yo siempre les preguntaba, ¿y cómo es un médico de atención? Y es que esto de tratar a los viejos, hay unos que les gustan los viejos y otros no. Entonces yo preguntaba, ¿cómo es un médico de atención primaria? Entonces algunos, sí, me dedica mucho tiempo, y no le gustan los viejos. Bueno, si no le gustan los viejos, igual, a ver si algún otro del centro de salud que le guste más los viejos, se puede cambiarse, tal. Fueron personas mayores con muchos problemas físicos, sociales y encima mentales. Cámbiese a ver si a otro que le gusten los viejos. Hoy no hago esa pregunta. Hoy la pregunta que le hago, ¿su médico de atención primaria es de los que tiene uno o se lo cambian? No me lo cambian, consiga que tengan uno, cualquiera, pero que sea uno. O sea, este es el consejo que les doy y les dedico varios minutos. Mira, haga todo lo posible por tener un médico. Pero es que me lo cambian. No, si hay varios médicos en el centro de salud, que le pongan uno de los que se quedan. Dígale que está muy mal, que lo he dicho yo, y tal, y que tenga uno. Porque claro, como sea más de uno, no se entera de la problemática. En 10 minutos es imposible entender una persona mayor con pluripatología, con problemas mentales, sociales. No. Y sale por la tangente, por bueno que haya, por muchas matrículas que haya tenido en la carrera. Con esto quiero decir que este colectivo de atención primaria, que está muy, pero que muy mal, tomemos conciencia a la sociedad de que no es que les tengamos que ayudar, es que nos la jugamos nosotros. Y si el otro está diciendo que está defendiendo Europa, y si se dan cuenta, pues nuestra atención primaria está defendiéndonos nuestra sanidad. Son los profesionales de atención primaria y tendremos que sentirnos concernidos. Y volviendo a lo que yo dije al principio, prácticamente todos los que están aquí, yo creo que más o menos la edad es todos tienen bastante recorrido por la vida y han tenido más de un trastorno adaptativo y de estas cosas. O sea que todos ustedes saben lo que nos jugamos. Pues tenemos que... Por eso decía antes que colectivos como este son los que tenemos que marcar la pauta, marcar la pauta a la sociedad, y recordemos que todavía tenemos voto. Las pensiones no, pero votos sí. O sea que hay que tomar conciencia y la sociedad tiene que tomarse muy en serio este desafío. Una pregunta. No tengo interés en un discurso. ¿Tú crees que estamos dormidos o estamos anestesiados? ¿Tú crees que una sociedad como la sociedad en la que vivimos, globalizada, los ciudadanos del norte, tenemos alguna posibilidad de conseguir lo que tú dices, manteniendo los valores o antivalores que tiene la sociedad actual de los ciudadanos del norte? A ver, yo creo que por principio siempre tenemos que hacernos la pregunta y si creemos en algo hay que tirar hacia adelante, incluso para demostrarnos o convencernos si estamos equivocados, que a veces nos hemos equivocado más de una vez en la vida. También todos los que estamos aquí seguro que nos hemos equivocado más de una vez. Sí, yo tengo mis dudas, pero yo creo que esto es un valor importante. Hay que seguir por ahí y después ya iremos corrigiendo. Y yo creo que sí, que si nos damos cuenta de lo que nos jugamos, tenemos que ponernos a trabajar por eso. Y si trabajamos por eso, algo conseguiremos y ya nos iremos corrigiendo los errores. A mí lo que no me parece, que eso sí que me parece profundamente desmoralizante, es que no tomemos conciencia de que nos necesitamos unos a otros y que es bueno que haya diferencias de puntos de vista. Lo que pasa es que no podemos usar los puntos de vista para cargarnos al adversario. O sea, para convencer a los demás de que está equivocado y que me voten a mí, o eso, pero no es cargarnos al adversario, ¿no? Entonces,
yo creo que este sector de la sociedad que tenéis más experiencia, tenéis que aprovechar esa experiencia que tenemos y transmitirla. Y eso es el gran capital de los mayores. Clásicamente en las sociedades antiguas era eso, eran las personas mayores los que habían vivido mucho. Claro, no había internet, claro que no, ni había libros. ¿Cuál era el reservorio? La persona que vivía aquello era el que conocía la vida la tenían aquellas personas mayores. Era la única manera de conocer la vida, la que tenían los mayores. Pues aunque ahora tengamos internet y todos esos, los que han vivido, los que habéis vivido, son los que tenéis que transmitir a la sociedad. La sociedad, la verdad es que no tiene muchas ganas de escucharnos. Pero bueno, salvo para recoger la pensión en tiempo de pandemia, para dejar a los niños cuando vamos al cole, que para eso sí, habrá que aprovechar de paso que hacemos esas tareas, pues a lo mejor para recordar que también tenemos otros valores. Hay que organizarse, bueno, esto es un ejemplo. Otros que vendrán, creo que, bueno, hace décadas que en Estados Unidos, en otros sitios, las panteras grises empezaron a ser conocidas, pues sí, yo creo que sí. Chámense como se chamen aquí en Galicia as panteras grises, pero as panteras grises son necesarias. E temos que facelo. Gracias, amigo Raimundo. Bueno, yo soy profano en salud mental, por supuesto. Pero me gustaría hacerte un par de preguntas. No voy a entrar en temas que ya entraron aquí, del problema general, del CAI, de la asistencia, de la salud, de los déficits que tenemos, que todos sabemos que hay muchísimos en este momento. Pero que sí que hay un problema importante para mí dentro de la patología de la salud mental, que es el gran desconocimiento que tiene la gente sobre los profesionales de la salud mental. Y te lo voy a aclarar, lo sabes perfectamente. A eso que ya mencionaste o que apuntaste en tu conferencia, sobre la descoordinación o la falta de comunicación entre los distintos personajes o los distintos entes que están dedicados a la salud mental, desde los psiquiatras hasta el último componente de ese gran equipo, pasando por los psicólogos, etc. Y muchas veces a los que hicimos la profesión médica, pero repito, totalmente profana, como ya planteó aquí Abel, a la salud mental, que soy yo, pero nos preguntan de esa problemática que hay en este momento tan extendida a raíz de la pandemia, de los problemas de depresión, ansiedad, todo tipo de traumatismos mentales o alteraciones mentales. Y nos pregunta, ¿a quién voy? Es la gran pregunta. Claro, yo por defecto médico le diría, vete a un psiquiatra o vete a un psicólogo. Porque la pregunta es, ¿existe una colaboración en la sanidad pública entre psiquiatra, psicólogo y el otro equipo y los médicos de atención primaria? Que yo creo que hay una gran descoordinación entre el médico de atención primaria en prepararlos cuando llegan a esos puestos para que haya esa atención adecuada a la salud mental y se llegue a un optimismo. Por eso que se ha perdido la vergüenza, ha aumentado la gente que pide sanidad mental y no llega a ella porque no se lo concedemos o no tenemos formas de dársela. Gracias y enhorabuena. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, en teoría, y yo lo hago, algunos, no sé, igual alguno en la sala, pero si no es igual, cuando incluso gente que me conoce y me dice, oye, mira, que tengo un problema, un familiar y tal, ¿conoces quién hay en Santiago? Siempre yo empiezo por el mismo sitio, pero ha ido a la sanidad pública, ha ido al médico de cabecera. Es la primera pregunta que yo hago, la primera respuesta que yo doy es esa, sea quien sea. Es decir, yo sigo pensando que con todos los problemas el mejor camino es el camino normal. El camino de Santiago, el camino de pedra, hay que ir andando, no en avión. Entonces, es con todas las limitaciones el mejor. Evidentemente,
Es cierto que hay descoordinación entre atención primaria y especializada y en el campo de la salud mental, es cierto. ¿Y por qué será? Pues por culpa de ambas partes y más cosas. La formación tiene que ver, yo soy profesor, ya entramos en un tema de la formación de los médicos, evidentemente el poco prestigio que desde las universidades hemos dado a la atención primaria. Algo tendrá que ver también con el tema. Bien, es mejorable la formación de los médicos de atención primaria en salud mental. Bien. Trabajo en equipo, infinitamente mejorable dentro de la salud mental. ¿Qué le decimos a la gente? Es que, caramba, si alguien tiene un problema mental, encima tiene que saber a quién tiene que escoger. Hombre, a mí me duele la barriga y no sé qué. Digo, oiga, ¿y a qué tipo de cirujano voy? Y tal, y aquí, oiga, mira, vaya al médico, vaya a urgencias y que ya le digan lo que tenga que hacer. Es que se supone que somos los profesionales los que tenemos que arreglar en casa esas cosas. Se supone que debería de ir al médico de atención primaria, el médico de atención primaria mandar a una unidad de salud mental, la unidad de salud mental debería de ser una unidad pluridisciplinar que trabajara en equipo interdisciplinarmente, que se analizara el caso y que era de los que aquí, que sabemos hacer, y todas estas cosas que hacemos tú, que haces tú, quién lo hago y quién no tal. Esto ocurre, Madoya se está riendo allí detrás. Claro, eso es lo estrambótico. Eso que debería de ser lo normal es lo estrambótico, claro. Pues no es que el ciudadano tenga que saber de qué color tienen, qué tipo de psiquiatra o qué tipo de psicólogo. Lo que tenemos que tener los profesionales de salud mental es un trabajo en equipo e ir a los equipos a sumar en beneficio de los pacientes, no a decir yo soy más importante que este, yo soy el más listo, yo soy el más no sé qué, yo soy el más no sé cuánto. No, entonces ahí es donde los profesionales que tenemos mucho que mejorar, ¿no? Entonces son muchas las áreas de mejora. Yo creo que igual que cuando se nos estrapea un aparato lo llevamos a alguien, bueno, ahora no que nos arreglan los aparatos, yo claro, ahora se tiran, cuando sabes también es cierto, pero bueno, cuando se arreglaban los aparatos, que se llevaba la lavadora, el televisor a un experto que lo arreglaba, o todavía llevamos el coche, pues llevamos y que nos diga, no va allí diciendo lo que hay que hacerle, ya nos dirá ese si es buen profesional. Yo creo que hay que mejorar en formación, hay que mejorar mucho en trabajo de equipo, y entonces, trabajando en equipo, somos nosotros que tenemos que decir a esa persona lo que necesita, Y entre las opciones que tenemos que aprender a dar los profesionales, en algunos casos decir, mire, yo creo que usted es capaz de resolver eso con sus propios medios y con esto, que también hay que aprender a decirlo en su momento, ¿no? Porque para que nos quede tiempo a lo mejor para tratar a otros problemas más graves, a veces. También hay que aprender esas habilidades a veces, ¿no? Pero yo creo que no se trata de que la gente sepa qué cosas hace un psicólogo, qué cosas hace un psiquiatra, qué cosas hace una enfermera, no. La gente tiene que contarnos su malestar y los expertos, trabajando en equipo, dicen, bueno, pues mire, esto es lo que pensamos que tiene que hacer, y en este caso concreto, pues dosis de aquí y dosis de allá. Unas veces será más de psiquiatra, más de psicólogo, otras veces de los dos, otras de la enfermería, otras más de una labor terapéutica de tal, y esto, y otras veces buscarle un trabajo, que eso es a lo mejor lo que le resuelve los problemas de ansiedad, ¿no? Entonces, estas son las cosas. Pero somos los profesionales los que tenemos que eso. No tenemos, yo creo que no hay que dar charlas de motor para que podamos usar bien los coches. Yo creo que hay que aprender a conducir y si se estropea el coche que los técnicos lo arreglen. Pues yo creo que los profesionales de la sanidad tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo creo yo. O sea que yo ahí me echo un poquito contra mi tejado, pienso yo. Muchas gracias. Se oye. A ver, yo me voy a referir a la sanidad en general. No cabe duda que las políticas sanitarias concretas de determinados gobiernos tienen mucho que ver en que la sanidad funcione mejor o funcione peor. Pero yo también voy a hablar, por ejemplo, en este momento, antes ya incluso de la pandemia, el funcionamiento de los hospitales en general, ya no me refiero a la atención primaria, creo que no es bueno. Yo no entiendo cómo vamos a un hospital por la mañana y está a tope de gente,
las consultas están llenas y por la tarde los hospitales están vacíos, mientras muchos centros privados están llenos. Y yo creo que ahí también los médicos en Galicia, concretamente, creo que tardaron mucho en levantar la voz con relación a la sanidad. Y creo que en todo esto, efectivamente, la sociedad tiene mucho que hacer, fundamentalmente las políticas sanitarias tienen mucho que hacer, pero creo que los médicos, como comunidad médica, también tienen mucho que hacer para que todo esto funcione mejor. Gracias. Pues sí, totalmente de acuerdo. Que yo más de una vez también he pensado eso, que a veces he pensado que a veces se hacían unas protestas para una cosa, pero a lo mejor, que para propiamente cosas de asistencia, pues parece que costaba un poco más. Bueno, pero ahora lo están haciendo. Y yo creo que hay que aprovechar a que esto está ocurriendo, que está claro que hay unos problemas que nos conciernen a todos y aprovechemos. Y bueno, esa es una idea muy creativa, ¿sí? Que igual que a las máquinas se les saca partido y un escáner no está parado nunca, o las piezas más caras y tal, pues a lo mejor había que explotar más esos recursos, ¿no? Bien, habrá que darle vueltas a todo eso, pero sobre todo para darle vueltas a todo eso, con los ciudadanos tenemos que sentirnos concernidos por los servicios de salud. Yo creo que ese es el mensaje definitivo que yo creo que hay que aprovechar ahora que estamos en sintonía, pues bueno, todos. Buenas noches. Muchas gracias por la charla. Bueno, después de que todo lo que hemos estado hablando en la sala, que más o menos pues ya estamos todos de acuerdo que la sanidad y en función la salud mental, bueno, pues tiene pequeños déficits o grandes déficits, yo quisiera hacer dos preguntas claras. Primero, estamos hablando mucho de la salud mental respecto al aumento de los problemas en los jóvenes y se está pensando mucho en mejorar o en dar mayor beneficio, no beneficio, sino dinero para la salud mental en jóvenes, mientras que dejamos todo el tema de mayores, como ya hemos dicho. Esa sería una de las preguntas. Segunda pregunta es, ¿se ven distintos problemas de salud mental en la parte norte o en las zonas del norte o Galicia que en la parte sur, pensando, pues hablo más del clima, de las lluvias terribles que tenemos y este tipo de cosas? Muchas gracias. Bueno, sí, yo la primera pregunta ya me la hice, la sigo haciendo. A mí me parece bien que los problemas que hay, que se complete, en fin, como se dice, la red de infanto-juvenil, me parece muy bien. Lógicamente tiene que parecerlo, además. Es el futuro de la sociedad, que lleguen a jóvenes lo más sanos posible, en fin, y que cojan las riendas y que hagan un mundo mejor que el que hicimos nosotros. Pues estupendo, que vengan con buena salud mental para que eso sea posible. Me parece bien. Pero es que eso que se llaman mayores, que sociológicamente son los mayores de la edad de la jubilación, mayores de 65, 66, donde vayan poniendo el umbral, es la parte, es el segmento del ciclo vital más diverso. Más diverso. Es decir, no hay, los niños son todos muy parecidos. La parte de los seres humanos, cuando llegamos ya de esas edades, son los más variados. Unos están en una guerra, otro es papa y el otro está en la UBI. Es decir, evidentemente no hay parte del ciclo vital que sea tan variado. Por tanto, lo primer error es hablar de simplificar los mayores, que los mayores los hay de todo tipo. Lógicamente hay una parte de ellos, esa fracción con la que yo trabajo todos los días, que son los que tienen problemas mentales, sociales y tal. Y en esa sí que reivindico, y los que nos dedicamos a los mayores, que merecen nuestra dedicación asistencial y los recursos asistenciales necesarios. También porque son seres humanos y entre otras cosas, si vemos a España, porque ellos nos han pagado nuestro sistema sanitario.
No nos olvidemos de eso, entre otras, aparte de la carrera y todas estas cosas a nivel individual. Pero es que es eso, es también de justicia, ¿no? Y además nosotros queremos llegar allí y que haya esperanza. También por eso, porque nos haremos mayores. Esa es una de las paradojas que todos los teóricos de estos nunca entienden. Es decir, todo el mundo, ¿cómo es posible que no pensemos en los mayores cuando de eso no nos libramos nadie? Es decir, el edadismo, la discriminación por la edad, es la discriminación más absurda del ser humano. Porque la otra de que discrimina a las mujeres, lógicamente, yo soy hombre, soy más listo, soy más tal, naturalmente. Claro. Y si yo soy rico, pues discriminar a los pobres, lógicamente. Claro que es eso. Y si son negros, hombre, yo soy blanco, lógicamente. Pero discriminar a los mayores es la cosa más estúpida, porque tú no quieres ser mayor. Entonces, ¿cómo discriminas a los mayores? Pero ¿cómo? Es decir, el ser humano no, claro, ahí se demuestra pues la limitada racionalidad del ser humano. Es decir, es la discriminación más absurda que hay. Totalmente suscribo que hay que la sociedad tiene, y eso también es de todos. Pues colectivos como estos, con más o menos años, pues enseñemos a la sociedad que seguimos teniendo cosas en la sesera, demos ejemplos. Ejemplos para mí personalmente, a mí de los ejemplos que yo en los últimos años, a mí me resultan tremendamente conmovedores, semana tras semana, estos que están ahí protestando por las pensiones. A mí me parece un ejemplo, vamos, yo cuando, claro, yo viví las movilizaciones de los años 70, sí, pero no íbamos todas las semanas a hacer asambleas, no. Y estos señores sí, pues es ese ejemplo. Es decir, lo bueno que tiene la edad avanzada cuando se tiene medianamente salud física y mental, medianamente, es que uno sabe lo que quiere y lo que ha vivido, pues ser consecuente con eso. O sea que suscribo. Sí, me olvidé de contestar eso. A ver, la respuesta corta. La patología mental, las formas de patología mental las hay en todas partes, o sea, estrictamente en todas partes hay de todo, más o menos desde un punto de vista psiquiátrico. Lo que cambia es la forma de expresarse, porque la forma de expresarse está mediatizada por la cultura, por la sociedad, por todo eso, y también por la edad. Entonces, claro, una persona mayor, cuando se deprime, no lo deprime. Voy a decir una diferencia. Aquí, no sé quién es el más joven de aquí, pues, si está deprimido, ¿qué dice? Ay, qué triste, doctor, estoy muy triste. Yo no tengo un viejo que haya llegado a consulta diciendo, doctor, bueno, algunos, en fin, pero no vienen así. ¿Qué vienen? Vienen diciendo, ay, cómo me duele aquí, ay, cómo me duele aquí. ¡Ay! Claro, con el cuerpo. Entonces la forma de expresarlo cambia, pero es la depresión que se manifiesta de distintas maneras. Ben, pois dándolle as gracias de novo e felicitando ao profesor Mateos, rematamos este acto sin antes facer un recordatorio e antes deso facéndolle este presente, este agasallo ao profesor Mateos.